serie de literatura ecuatoriana de Book School. Soy Nicolás Atienza y hoy les voy a presentar sobre Oscar Vela, un escritor quiteño, que fue galardonado con diferentes premios y en 2019 fue inscrito en la Academia Ecuatoriana de la Lengua por sus diferentes proyectos de historias y testimonios personales. De parte de toda la escuela Book School le queremos agradecer por formar parte de este proyecto interdisciplinario que busca reactivar la literatura en los jóvenes y niños por los autores ecuatorianos. Muchas gracias, les agradezco mucho por la invitación. La primera que queremos hacer es conocer un poco más sobre usted, cómo siente Ambato, qué es para usted Ambato. Bueno, a ver, te cuento, mi ciudad en realidad del Ecuador es Ambato, yo soy hijo de ambateño, toda mi familia paterna es de Ambato, yo nací por casualidad en Quito y resido en Quito en realidad, pero mi madre es española, así que en el Ecuador mi ciudad ha sido Ambato y ha sido la ciudad en la que yo he pasado probablemente los momentos más felices de mi vida, todas las vacaciones, desde niño, muchas épocas, muchos amigos, evidentemente muchos familiares. Así que esa es mi ciudad y la de mi gente. ¿Y usted cómo se siente al cambiarse de ciudad de Quito a Ambato? ¿Cómo su familia lo sintió eso? Bueno, la verdad es que fue desde pequeños, entonces no lo sentí tanto. Nos venimos a vivir a Quito desde muy pequeños y yo nací, de hecho, como te digo, accidentalmente en Quito, así que no es que sentimos tanto. Yo vivo en Quito casi toda la vida y más bien paso temporadas en Ambato, las fiestas, las vacaciones, etcétera, siempre allá con toda mi familia. ¿Y usted piensa regresar a Ambato a vivir en un futuro? Quizás sí, no me lo he planteado, no se ha dado la posibilidad, pero no tendría ningún problema, por supuesto, me encantaría, evidentemente, porque tengo tantos amigos y familiares desde que soy parte de Ambato y de ese mundo. Ok, entrando al ámbito literario, ¿cuál fue su principal fuente de inspiración para escribir todos sus libros? Bueno, depende. Yo te diría que el tema principal aquí es la lectura, es la afición a la lectura. Yo fui un gran lector desde niño, sigo siendo un muy buen lector y eso me inspiró, te diría, la lectura fue la que me inspiró a mí a escribir también, desde que era pequeño, a escribir cuentos infantiles y luego hacer muchas otras cosas, cuentos y sobre todo novela, que es lo que hago desde hace aproximadamente 22, 23 años. Así que yo te diría que la inspiración principal es la misma literatura, todo surge de los mismos libros. Y en su niñez, ¿cuáles fueron los escritores que lo animaron, que más leía, sus libros favoritos? Bueno, yo era un aficionado loco de Julio Verne, de Emilio Salgari, de Agatha Christie, de Simenon, de todos los escritores de Edgar Allan Poe, luego, un poco más adelante. Pero yo te diría que comencé con Verne y con Julio Salgari y fueron mis grandes referentes, sobre todo cuando era niño, me apasionaban esas historias. Uno de sus libros más famosos es Náufragos en Tierra. ¿Cómo hizo, en quién se inspiró para lograr un libro tan conocido y que por lo menos en lo personal es uno de mis favoritos de su parte? Muchas gracias, te agradezco. Bueno, Náufragos en Tierra nació de una casualidad, de un día en que me encontré con una señora y me habló de que su padre había sido uno de los expedicionarios del Granma, compañero de Fidel Castro y del Che Guevara y de todo el grupo de los expedicionarios de los revolucionarios cubanos, uno de los barbudos. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a ese hombre, a César Gómez Hernández, hace aproximadamente unos 6 años. Él ya murió hace pocos meses, con 103 años. Y yo tuve la oportunidad de entrevistarle durante muchas horas, le conocí en Bogotá, pasé con él momentos muy agradables y ahí me contó un poco toda su vida y la vida desde dentro de la Revolución Cubana, el viaje del Granma y todo lo que sucedió allí en esa época. Así que así nació esa historia. Cuando yo le conocí por primera vez a César, que era un hombre en ese momento de 97 años, dije, bueno, aquí hay una gran historia, ¿no? Que es contar la verdadera Revolución Cubana desde adentro, lo que fue, en qué se inspiraron esos hombres, qué buscaban. Y así surgió Náufragos en Tierra y esa historia tan bonita y tan dura también a la vez sobre la revolución, una revolución frustrada al final del día,
pero una revolución que inspiró de todas formas mucho de lo que está pasando ahora en América, y sobre todo ese deseo de libertad y de independencia de esos hombres como César, ¿no? Como César Gómez Hernández, el protagonista. Qué gran historia. Y disculpe, usted con su amigo César fueron a Cuba, descubrieron nuevas personas cubanas. ¿Cómo fue esa historia? No, te cuento que César no podía entrar a Cuba. César fue un disidente luego de la Revolución Cubana, fue enemigo luego de Fidel porque criticó mucho la violencia, los muertos, los asesinatos que vinieron luego de la Revolución Cubana. Y claro, cuando él se desencantó de la revolución porque entendió que no era la libertad que estaban buscando ni la independencia que buscaban, él tuvo que huir de Cuba en 1961 y él ya no podía volver. Al final le invitaron, en el último periodo, cuando murió Fidel, le invitaron a él, pero él ya no quiso ir. Su sueño era ver a Cuba libre antes de morirse y desafortunadamente no lo pudo hacer. Y yo fui a Cuba una vez antes de la novela, mucho antes de conocer a César, y luego de eso tampoco he podido ir porque tuve una serie de incidentes diplomáticos con el gobierno cubano por el libro precisamente de César. Se produjeron una serie de problemas con la Cancillería ecuatoriana, etcétera, discusiones, y la verdad es que prefiero no arriesgar. Cuando no existe una verdadera democracia y justicia en un país, es mejor no arriesgarse, así que creo que no soy bienvenido en Cuba, así que no he podido ir, espero volver algún día. Y como por ejemplo la historia de este libro, sus demás libros tienen inspiraciones de amigos, de familiares. ¿Cómo son los demás libros? Bueno, todos han tenido de alguna forma un origen en alguna historia que encontré, algún personaje que descubrí. El último, por ejemplo, que es Ahora que cae la niebla, es un personaje maravilloso, ecuatoriano, quizá uno de los grandes héroes, para mí el gran héroe del siglo XX del Ecuador, que es Manuel Antonio Muñoz Borrero. Ese es un personaje que salvó la vida de centenares de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que tuvo el coraje de enfrentarse a las fuerzas oscuras del nacionalsocialismo, de Hitler, a los fascistas en Suecia, y expidiendo pasaportes ecuatorianos falsos, salvó la vida de muchísima gente. A ese personaje lo descubrí hace algunos años y tuve la oportunidad de descubrir esa historia. Manuel Antonio Muñoz Borrero murió en 1976 y toda su historia se quedó en el secreto, en el silencio, porque él nunca quiso contar a nadie nada, pero se descubrió esta historia a través de una serie de historiadores israelitas, judíos, y ellos lograron descubrir lo que había pasado con este personaje ecuatoriano, al que muy poca gente conoce, pero ahora con la novela espero que se lo conozca más. Y al final le dieron un reconocimiento que se llama Justo entre las Naciones, que es el reconocimiento más importante que da el pueblo judío a una persona no judía. Manuel Antonio es parte hoy del Museo del Holocausto y uno de los hombres más reconocidos en el mundo, sobre todo en Europa, como salvador de judíos. Es una especie de Oscar Schindler ecuatoriano. Y es un personaje al que hay que reivindicar y hay que conocer. Esa es la historia que escribí al final y me la encontré como casi todo casualmente, ¿no? Buscando, hurgando, leyendo algo. Y por ejemplo, ya ahorita vemos que tiene muy buenos libros, pero en un futuro va a haber más, va a haber nuevos proyectos. ¿Nos podría dar un adelanto, mejor dicho? Sí, claro. Ahora terminé de escribir hace pocos días, digamos, en este año 2020 he terminado de escribir la historia de Nelson Serrano, que es un ecuatoriano nacido en Quito, un hombre quiteño que tiene en este momento 83 años, es el hombre más longevo en el corredor de la muerte de los Estados Unidos. Él está condenado a pena de muerte por un crimen múltiple, por un crimen cuádruple. Está preso desde hace 18 años. Para mí es un hombre inocente, yo he investigado mucho su caso, le he ayudado mucho a él y a su familia también en este caso. Él está preso en la Florida, en una prisión cerca de Gainesville, en el centro de Florida, y tuvo un proceso bastante problemático, viciado de corrupción, por corrupción policial, corrupción judicial. Esa es un poco parte de la novela y de la historia que estoy contando, de cómo se produjeron esos crímenes y por qué Nelson creo yo que es inocente y debería estar libre. Y sin embargo, Nelson tiene una pena de muerte, 4 penas de muerte en realidad, está condenado a 4 penas de muerte, que no se han ejecutado todavía porque hay varios recursos que tenemos pendientes. Esa es mi próxima novela que saldrá en los próximos meses del 2021. Y por ejemplo, ¿usted cómo se ve en 5 años después, en el ámbito literario, en el ámbito personal? Hijo, qué buena pregunta. Me veo escribiendo, sin duda alguna, es decir, no me veo haciendo otra cosa. Yo
Yo escribo muchas horas al día, le dedico mucho tiempo a leer y evidentemente me veo en nuevos proyectos. No sé cuáles son todavía, porque ahora acabo de terminar esta novela de Nelson Serrano y ya en la cabeza me está dando vueltas alguna cosa, pero todavía no tengo nada claro, así que espero arrancar el 2021 con una nueva novela en la que pueda investigar, meterme a fondo en una historia, probablemente será también una historia novelada, algo de historia, que es lo que estoy escribiendo ahora últimamente, y, y me veo probablemente investigando y sacando un par de novelas más en unos 5 años, calculo yo, eso espero, ¿no? Si es que hay salud. Ojalá. Y por Ojalá. ejemplo, usted con los diversos problemas que se ha podido encontrar escribiendo los libros con Cuba, con Estados Unidos, ¿no ha pensado en un retiro o en un descanso? No, no he pensado, no, los problemas de esos más bien me alimentan y me gustan. Y me interesa tener ese tipo de problemas porque lo que significa tener esos problemas es que estás haciendo algo bien, que estás desnudando algo, que estás descubriendo algo que fue corrupto, como en el caso de Nelson Serrano. Y en el caso de Nelson Serrano, en la novela de él, descubro toda la corrupción de la justicia norteamericana, de la justicia de Estados Unidos, que es algo que nadie comprende. Un sistema viciado, oculto, corrupto, lleno de policías que tienen la misión de apresar a gente inocente, por ejemplo, para cubrir con sus cuotas. Y en el caso de Cuba fue igual. Entonces, cuando hay algún tipo de persecución, algún tipo de reacción por esto, entonces para mí es como un premio. Yo entiendo perfectamente que entonces estoy haciendo algo bien, porque estoy incomodándole a alguien. Por ejemplo, en su niñez no existían internet o computadoras. ¿Y usted cómo hizo para ver nuevos libros, para ver autores de otros países? ¿Cómo hizo para investigar eso? Sí, en mi niñez no. Las computadoras vinieron cuando yo estaba en quinto curso, cuarto curso, recién, y eran muy incipientes, eran unas máquinas enormes además. No, en mi niñez yo tuve la fortuna de contar con una muy buena biblioteca de mi padre, mi padre Hernán Vela, que es ambateño, y toda su familia han sido muy lectores, intelectuales, muy vinculados a la literatura y a los libros desde siempre. Y entonces mi padre tiene una gran biblioteca y yo tuve la oportunidad de leer en esa biblioteca de él. Esa fue mi gran fortuna para adentrarme en el mundo de los libros. Y luego, evidentemente, yo hice mi propia biblioteca y espero que también mis hijos disfruten de esa forma de esos libros. Y por ejemplo, usted también es abogado. ¿Y cómo fue su camino de las leyes a la escritura? Bueno, es un camino que te cuento que tiene muchas conexiones. Los abogados, la literatura tiene mucho que ver con las leyes, tiene mucho que ver con los abogados. Muchas de mis novelas son casos famosos, por ejemplo, criminales o penales, o por ejemplo el caso de Nelson Serrano, en el que yo también le ayudo como abogado. Entonces están muy vinculados, igual que con el periodismo, la comunicación, lo que tú estás haciendo ahora, y espero que sigas adelante, eres un gran entrevistador. Espero que tengas que te veas en este futuro. A lo mejor te vincula también a la literatura, fíjate, porque el periodismo también está muy vinculado con los libros. Hay muchos autores, escritores que son periodistas, porque del periodismo, de la investigación, de las historias que conoces en el día a día, van haciendo la literatura. Y a mí me pasa lo mismo, en las leyes, de los expedientes judiciales, de los casos que conozco, como el de Nelson ahora que estoy escribiendo, o que he terminado de escribir, se alimenta mucho la literatura y en el caso particular mío, mi literatura. Así que practico un poco las dos cosas, hago un poco las dos cosas y divido bien mi tiempo para ser abogado y escritor. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Una pregunta Sí, también es, ¿por qué usted no solamente se dedica a la literatura o a las leyes? Ya que, ya sí, como usted dijo, tienen mucho en común, pero no son lo mismo, son casos diferentes. Así es, son dos oficios, dos profesiones distintas. Sin embargo, acá la literatura en el Ecuador todavía no permite que los escritores nos dediquemos a tiempo completo. Es muy difícil. El nivel de lectura, los libros que uno vende en el país, evidentemente, no te permiten trabajar solamente en esta profesión. Entonces, siempre tienes que escribir otras cosas o dedicarte a otras cosas. En mi caso, yo comparto el tiempo con la abogacía también y escribo también para periódicos, hago un poco de periodista también, aunque no lo soy, hago opinión, y eso te permite de alguna forma vivir. No está profesionalizada la literatura, no solo en el Ecuador, sino en general en América.
y te diría también en España. Es decir, no, los escritores iberoamericanos, salvo muy pocas excepciones, no podemos vivir al 100% de la literatura. Ojalá pudiera hacerlo, porque entonces ya me retiraría de la profesión de abogado y me dedicaría el 100% a escribir. Pero eso todavía no se puede, son muy pocos casos los que se puede. Y eso hay que entenderlo muy bien cuando alguien quiere ser un escritor. Probablemente ser escritor es una de las cosas más lindas del mundo, pero necesitas tener probablemente otra profesión u otro oficio que te permita también compartir ese tiempo. Estoy más que de acuerdo que la escritura es una de las cosas más bellas que existe, pero lamentablemente hoy en día los lectores no son tan abundantes como hace algunos años. Los adolescentes hoy en día prefieren diferentes cosas. ¿Usted cómo hace para atraerlos a ellos o a otras personas? Bueno, a ver, es difícil efectivamente competir ahora con la dinámica que tiene evidentemente la tecnología, ¿no? Con los juegos, con las imágenes, con la velocidad que tiene ese mundo de la tecnología en términos generales. Pero yo estoy seguro que hay un buen número de lectores. Yo creo que la literatura y en general la lectura va aumentando porque ahora los niños como ustedes e inclusive mucho más pequeños, aprenden a leer mejor que nosotros. Leen cosas mucho más apropiadas para sus edades que las que nosotros leíamos en su momento. A nosotros nos hacían leer cosas que eran absolutamente inapropiadas y probablemente nos desencantaban de la literatura. No era mi caso porque yo tenía libros y gente vinculada a los libros en mi casa. Pero gran parte de mis amigos, de mis contemporáneos, dejaron de leer simplemente porque no leyeron nunca cosas que les hubieran enganchado. Hace unos años cambió eso. Yo creo que la literatura infantil hoy día, la literatura juvenil es muy buena y atrapa y lleva lectores al mundo de la literatura de adultos, que es el mío. Fenómenos como Harry Potter, como todos esos libros, El Señor de los Anillos, etcétera. Eso ha llevado muchachos jóvenes a leer de grandes y engancharse con la literatura. Y creo que eso ayuda mucho y esperamos que evidentemente en el futuro eso siga avanzando para que todos tengamos muchos más lectores, porque sin duda eso hace mucho mejor personas y ciudadanos y países, evidentemente. ¿Y usted para lograr eso trabaja solo, con su esposa, familia? ¿Cómo hace para publicar? No, la literatura es un trabajo solitario, ¿no? Es un trabajo solo, uno investiga solo, lee a solas y en silencio. La literatura mismo necesita un espacio de silencio y de aislamiento. Es un trabajo solitario. Luego, evidentemente, lo comparto y siempre saben qué historia estoy escribiendo y me preguntan o me ayuda mi esposa o amigos, lectores y gente que trabaja conmigo, pero más bien ya luego en el proceso final de edición y de lectura. Pero el trabajo inicial de investigación, más allá de que siempre tienes gente que te puede ayudar en la investigación o historias o historiadores, etcétera. Pero es un trabajo muy, muy solitario en el que tienes que estar muy, muy concentrado tú, ¿no? Tú y tú mismo. Y para finalizar esta entrevista, le quería pedir un mensaje para la juventud de hoy en día que no está tan involucrada con libros de historia, de crimen, de lo que usted hace y de lo hermoso que es la literatura. Bueno, a ver, mi mensaje sería que ojalá pudieran asomarse algún momento a algún libro, sobre todo, yo siempre digo, a los chicos ahora les gusta la dinámica, les gusta la velocidad, les gusta el vértigo, les gusta este mundo rápido en el que estamos viviendo, la velocidad. Bueno, los libros te llevan a eso. Si te asomas a un libro, yo digo, ahí tienes el mismo vértigo. Y puedes vivir 1000 vidas, las 1000 vidas que vive uno cuando lee probablemente 1000 libros. No se conformen con tener una sola vida, que es la que tienen ahora ustedes. Confórmense con mucho más, con vivir todas las vidas y conocer otros mundos y volver al pasado y viajar al futuro y conocer la historia y hablar de ficción y hablar de ciencia ficción a través de los libros. Y probablemente el mayor vértigo y la mayor velocidad que puedes conseguir en tu vida, la mayor dinámica, está probablemente si te asomas a un libro y en ese libro te enganchas, porque eso te va a llevar a ser probablemente una mejor persona, estoy seguro que sí, pero sobre todo un mejor ciudadano, ¿no? Un mejor ciudadano. Vas a contribuir mucho más al país siendo un hombre culto que ha viajado y que ha vivido a través de los libros, sin necesidad de salir de tu casa. Y como usted está diciendo ahorita, la juventud está atraída por los libros, pero por ejemplo, ¿usted ha rechazado alguna historia, ha rechazado algún cuento por la juventud, por la sociedad de hoy en día?
No me ha pasado, no me ha pasado que se haya rechazado ninguno, más bien han sido bien acogidos. Hay temas que me gustan más o menos, entonces en esos temas me engancho yo mejor, evidentemente. Entonces, cuando hay algo que me apasiona o que me gusta, una historia que descubro, la persigo hasta el final para tratar de contarla en un cuento o en una novela. Muchas gracias por esta gran entrevista. Por favor, van a venir todos mis compañeros para Dale. agradecer. No, chévere. Muchas gracias y me encanta el proyecto. Les felicito. Un lindo proyecto y sigan adelante. Me encanta. Muy lindo. Ojalá les pueda ver algún momento en Ambato, visitarles. Sería lindo. Cuando pase todo esto, les prometo ir a verles en Ambato y nos juntamos. Y si algún día viene Ambato, ya se arregla toda esta situación, esperamos contar con usted y que tenga un nuevo proyecto. Gracias. Eso justo te decía, que nos veremos ojalá en Ambato pronto. Espero visitarles por allí y juntarnos y vernos y hablar de libros y hablar de literatura y de otras cosas si quieren. Nos veremos pronto por ahí. Me encanta. Felicitaciones por el proyecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao a todos. Gracias por todo, ¿no? Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Chévere. Chao.